Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH. Viernes 7 de junio, estamos aquí una vez más para contarles la información del Elche Club de Fútbol, que lo presenta David Amorós, y esta vez tengo invitados de lujo. Ayer compareció en rueda de prensa Christian Bragarnik, nos contó lo importante, lo que necesitábamos saber y realmente dio muchas explicaciones. Vamos ya con las presentaciones. Tengo a mi izquierda, yo creo que esta vez a lo mejor no es el idóneo para la actualidad del Elche Club de Fútbol, pero es que del Deportivo sabes mucho, ¿eh? Alejandro, bienvenido. Del Elche también, David, no me minusvalores. Lo siento. Enfrente suya tenemos a Vicente Pérez, que la verdad es que si empiezo a sacarte el currículum, tienes bastante, pero nos vamos a quedar con ese pasado de analista, de segundo entrenador y de todo lo que hacías en el Elche Club de Fútbol. Bienvenido. Muy buenas, David, encantado de estar aquí. Tenemos mucho de lo que hablar, la verdad es que va a ser entretenida, ¿no? Esta tertulia hablando del Elche Club de Fútbol y de Christian Bragarnik, que yo creo que es el hombre del día, ya lo fue ayer, pues imagínate cómo va a ser estas próximas semanas, y es que en la rueda de prensa sacó muchos titulares. Vicente, te quería preguntar primero un poco qué sensaciones sacas, no centrarnos en la cita, sino qué sensaciones sacas de esa rueda de prensa. Creo que Christian en la rueda de prensa ayer fue bastante coherente en todo lo que dijo, creo que explicó todo según su criterio y me quedo con algunos titulares que dijo, que para mí es muy importante. Por ejemplo, una de las cosas que nunca había estado hasta ahora, que es que antes, bueno, ahora mismo al Elche le fichan por ejemplo a Nico Castro y él ha dicho ya que va a tener un suplente, o sea, un fichaje ya... Una alternativa. Una alternativa, ¿no? Eso es muy importante para mí, que ante cualquier situación de un fichaje el Elche va a tener un plan B, que creo que eso nunca lo ha tenido, pero no solo ya a nivel de jugadores, como antes comentábamos, sino que antes echaban, por ejemplo, a Fran Escribá, cuando lo tiraron no tenía una alternativa, sino que se sentó Mantecón, y creo que es muy importante eso, el tener un plan B, porque eso quiere decir que el club trabaja previamente ante un posible despido, ante posibles situaciones adversas, y lo considero súper importante. Creo que es lo más importante, porque una de las cosas que nos ha fastidiado esta temporada es el hecho de vender a los tres delanteros y no tener ese plan B, sobre todo. También, otra de las cosas que dijo, creo que va a marcar un poco los tiempos de venta. No es lo mismo vender a un jugador, como tú decías antes, un 15 de julio, a principios de verano, a principios de mercado, que venderlo en la última semana. Y creo que es muy importante el hecho de marcarle también al jugador, de decir, mira, si viene una oferta de aquí a esta fecha, perfecto, ¿vale? Podemos negociar, pero a partir de aquí la situación va a ser un poco más dura, a lo mejor no sales o vamos a tener X condicionantes para que salgas, porque si no tenemos un recambio no te vamos a poder dejar salir. Al final tú defiendes al Elche y tú has firmado un contrato y tienes que ejercerlo. Sí, de eso iremos hablando. Alejandro, han sido 2 temporadas complicadas, pero es verdad que también si nos vamos a lo bueno, Christian Bragarnik tiene un ascenso condicionado porque llegó a mitad de año, tiene 2 permanencias, una de ellas milagrosa porque realmente no se le puede criticar ese mercado de fichajes, pero otra temporada muy bonita que vivió toda Elche, que vivió toda la ciudad. Yo te quería preguntar a raíz de ello que cómo ha sido ese contraste y cómo lo has visto, que lo comentó en rueda de prensa, de 3 temporadas buenas y estas 2 últimas que realmente están siendo 2 fracasos deportivos. Sí, además no se ando con tapujos, lo dijo sin pelos en la lengua. Han sido 2 decepciones, 2 fracasos en las que el Elche no ha estado a la altura ni de las expectativas ni de la plantilla que tenía en ninguna de las 2 temporadas, porque como bien dijo ayer Bragarnik, al final estamos hablando de que en la temporada del descenso yo creo que la plantilla era como mínimo tan válida como la que logra la permanencia de la temporada anterior, y al final estaba mejorada incluso. Sí, terminas las cosas del fútbol, ¿no? Que no encuentras al entrenador, un cambio de banquillo pasa al siguiente y así se encadenan unos cuantos y al final pues no eres capaz de revertir una situación que por nivel de plantilla en comparación con la temporada anterior deberías de haberlo hecho. Y luego esta temporada, pues como todos bien sabemos, ese tramo final, ¿no? Bueno, tramo final y el principio también de temporada, que yo creo que han sido
Creo que han sido, no, evidentemente han sido los que han condicionado a un Elche que tenía muy buena pinta en lo que viene a ser el desarrollo de la temporada. Sí, yo fíjate que me quería centrar, vamos a ir punto por punto y ahora encima vamos a tener una sorpresa para hablar sobre todo de uno de los puntos del día y que todo el mundo queremos que llegue ya, que es la figura del director deportivo. Yo quería mencionar simplemente la primera frase prácticamente que dijo Christian Bragarnik y que yo creo que hay que entenderla y comprenderla. Es: no sé hasta dónde podré conformar al aficionado. Tienes razón. En esto no es limpiar su imagen. Realmente él mostró lo que opinaba, los problemas, todas las situaciones deportivas y económicas que afronta el Elche y va a afrontar a largo plazo, pero realmente nunca va a calar en la cabeza del aficionado sabiendo que han sido 2 fracasos deportivos. Pero ¿qué más se le puede pedir a Christian Bragarnik ayer? No, ayer no se le puede pedir nada más. Y todo lo que dijo tiene una coherencia brutal. O sea, él no mintió en ninguna de las cosas para mí que dijo. Yo creo que al final lo que la afición quiere es lo que se ha pedido durante mucho tiempo. Es una línea clara de trabajo, porque él dice que había un proyecto. Yo veo bien que dijera que hay proyectos, pero sí que es verdad que no veo que hubiera una línea clara de trabajo. Y sobre todo que no había plan B. O sea, que creo que el Elche va mucho al día a día y no tiene un plan preparado para ciertas circunstancias. Y eso creo que ha fallado mucho en la temporada, pero desde que está aquí. O sea, yo desde que está aquí sí que es verdad que he visto que muchas veces ante determinadas situaciones negativas no hay una actuación rápida. Entonces creo que eso es lo único que ha fallado, es lo único que la afición creo que le pide, que sea claro. Creo que ayer fue bastante claro. Y también algo que ha hecho en falta es en los malos momentos del Elche, que dé la cara como lo dio ayer, o bien por Pedro, por algún trabajador del club, pero que en determinadas situaciones negativas que salga a dar la cara, como puede ser en este tramo malo del Elche, ¿no? Que ha acumulado muchas malas noticias, lesiones, que no sabemos... muchos temas extradeportivos que han hecho muchos temas extradeportivos, daño. y creo que eso podía haberlo apaciguado, como creo que ayer tranquilizó bastante a mucha gente. Sí, lo dijo bien claro: el responsable de este proyecto soy yo y asumo la responsabilidad. Este club tiene un proyecto, me quiero centrar aquí y ya pasamos al director deportivo. Este club tiene un proyecto y lo dijo bien claro, no solo deportivo, este es un proyecto de club, porque bueno, ya lo comentó en cuanto a ciudad deportiva, estadio, cantera. Al final yo entiendo que hay que resumirlo todo a los resultados, a que el equipo no está en primera división ni está en segunda. Hace 2 años lo tenías salvándose además con la mejor marca de puntos en primera división. El contraste es muy duro, además es tremendo cómo lo dice y cómo lo expresa. Es que nos hemos acostumbrado a esta exigencia. Dice, yo la asumo, pero también hay que ponerlo en consideración y en contexto el hecho de que hace 5 años, 6, 7, no nos imaginábamos económicamente estar así. Y yo entiendo que una vez que lo tienes, hay que ponerse nuevos objetivos. Y estos objetivos ahora son los deportivos. Pero hay que tenerlo todo en contexto, ver el pasado para entender el futuro, ¿no? Sí, a ver, te lo puedo... ¿Quieres? No. Te lo puedo comprar, pero sí que es verdad que una vez que llegas a un nivel, obviamente vas a exigir ese nivel, porque el Elche está capacitado para eso. O sea, el Elche ha tenido épocas doradas también de fútbol y se ha bajado el rendimiento y nos hemos acostumbrado a esa situación. Y ahora otra vez que lo hemos subido, no queremos acostumbrarnos a menos, sobre todo cuando hay capacidad para y es lo importante, no conformarte con poco, claro, y seguir hay que ser más. Hay que ser realistas, pero es que este año para mí hemos bajado un poco el nivel respecto a lo que se podía. Creo que él lo ha dicho, que no quería dar palos de ciego a la hora de dar fichajes, pero creo que al final tienes que haya un equilibrio, ¿no? Entre la gente que tienes, que es muy válida, la cantera, que es muy válida, y luego hacer alguna inversión. Al final en el fútbol te la tienes que jugar. Él dijo que tenía 10 nombres sobre la mesa, que gracias a Dios algunos no terminó fichándole porque no dan resultados, pero que otros sí que dieron resultados. Entonces, claro, al final te la tienes que jugar en el fútbol. A lo mejor no te dan resultado el primer año y el segundo la rompe. Bueno, vamos a ir mencionando ya lo deportivo. También estuvo hablando, dio muchos temas, estuvo todo el rato hablando, y uno de ellos fue cómo iba a ser los datos cronológicos, ¿no? Cómo se iba a figurar todo. En este caso lo mencionó bien y dijo, primero un director deportivo y después ya hablaremos del entrenador. Vamos a intentar contactar rápidamente con Sergio Villardón, de Salamanca 24 Horas, a ver si nos coge el teléfono y podemos hablar con él. Es lo importante, Hola. ¿no? Buenas, Sergio, ¿estás aquí con nosotros ya? Sí, ya estoy. Te presentaba aquí en la radio UMH Sergio Villardón, de Salamanca 24 Horas. Claro, la gente a lo mejor va a decir, bueno, ¿por qué hablamos con Sergio? Pues si queremos hablar del director deportivo que está sonando, que es Chema Aragón, para eso hay que irnos al pasado. ¿Qué nos puedes contar, Sergio, de Chema Aragón en esa época del Guijuelo, incluso antes de que llegara a Guijuelo, cómo también trataba muy bien al club salmantino? Sí, bueno, lo primero que hay que decir de Chema Aragón es que es muy bueno. No es fácil decirlo porque luego al final el fútbol
depende de los resultados, pero Chema Aragón es uno de los mejores directores deportivos o con mejor ojo de todo el panorama nacional. Además, tiene una cosa muy buena Chema Aragón, que no es solo director deportivo, también él es técnico nacional, se sacó el nivel 3, ¿no? Es una persona de fútbol. Estamos habituados en el fútbol a tener muchos exfutbolistas, gente que ha estado rodeada. Chema Aragón no viene de ahí, pero la verdad es una persona muy preparada y es un señor, si podemos decirlo ya, aunque se enfade por la palabra, de señor, que bueno, que ha ido creciendo poco a poco y que la verdad que es alguien con muy buen ojo y que tiene las ideas siempre muy claras, muy buen gusto por el balón y también por los chicos jóvenes, no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones, de apostar por chicos jóvenes. Y bueno, pues tiene una cantidad de jugadores que él les dio esa oportunidad de dar el salto de categoría justo antes del fútbol nacional o de la primera división, si podemos decirlo así, pues muy grande. Y la verdad que a mí me parecería que si el Elche es capaz de cerrar a Chema Aragón, me parece un acierto fantástico para todos nosotros. Sí, fíjate que me quería centrar en eso que comentabas, ¿no? Que sería un acierto. Chema Aragón llegó, vamos a ponerlo en contexto, llegó encima al Guijuelo en una época complicada, ¿no? Que estaba atravesando el club económicamente y él se tuvo que ajustar a ello, ¿no? Se tuvo que ajustar a esos plazos, sobre todo también al tema económico del club para poder fichar y armar un buen equipo, que entre ellos han salido jugadores como puede ser Luis Milla de un calado nacional importante. Mira, lo primero que quiero explicar, Guijuelo es una localidad pequeñita de Salamanca, 5.000 habitantes, jugaba casi siempre un juego muy directo, de disputa o de segunda jugada, llega Chema Aragón, lo primero que hace es traer jugadores de pie, y eso no es fácil, jugadores jóvenes que quieran tener el balón, en un campo pequeño, de reducidas dimensiones, un campo de hierba artificial que el balón botaba mucho. Pues empezó a traer futbolistas, pues como es el caso de Luis Milla, que tuvo muy mala suerte en Guijuelo y se lesionó gravemente en los primeros partidos. Álvaro Pérez, que a lo mejor algunos lo conoceréis porque ha estado siempre por la zona vuestra, creo que ahora sí capitán del Intercity, uno de los capitanes del Intercity. Correcto. Jugadores de muy buen pie, ¿no? Jugadores que querían tener la pelota y apostar también por técnicos, pues como es Rubén de la Barrera, ¿no? Que no creo que haga falta decir quién es Rubén de la Barrera, porque la verdad que es uno también de los entrenadores que en cuanto a segunda división, primera red, pues siempre ha tenido un buen trato de balón, siempre equipos muy reconocibles, y a eso va Chema, ¿no? Siempre a la calidad de ese jugador joven, de ese jugador que le falta a lo mejor entre un filial y un primer equipo, ese escalón intermedio, y yo creo que sobre todo destaco su buen ojo para ver ese salto de categoría para los jugadores jóvenes y esa apuesta, ¿no? Y esa fe por el fútbol de pie, de toque y un fútbol veloz, además. Sí, yo me quería centrar en eso que decía, sobre todo el tipo de fútbol, ¿no? Que se conoce de Chema Aragón, o por lo menos de los entrenadores que intenta traer, y sobre todo los jugadores en este caso. El Elche Club de Fútbol atraviesa un momento en el que está intentando trasladar su fútbol a un estilo de juego concreto que principalmente es, como tú bien dices, el del pie, el de sacar el balón jugado, el de intentar tener al rival metido en 3/4 de campo contrario. Entonces, ¿Chema Aragón encaja realmente con la dirección deportiva que necesita el Elche? Sí, sin ninguna duda. Pero hay que decir una cosa de Chema Aragón, es un tío directo. Si él cree que eso es así, te lo va a decir, y lo mejor que tiene es que te lo va a explicar porque él cree que es así, ¿no? No podrás estar de acuerdo o no, porque aquí el fútbol cada uno lo vemos de una forma diferente, ¿no? Pero lo tiene muy claro y además, como te decía, no es solo un director deportivo al uso, es una persona formada en el ámbito del verde, del campo, de lo táctico, y eso le encanta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, cuando uno va viendo qué jugadores ha ido firmando Chema Aragón para, sobre todo en el Mirandés, ¿no? Que es donde hay que poner el foco, porque yo creo que ya ha sido su salto al gran escaparate a nivel nacional. Pues bueno, podemos decir, no sé, jugadores como Camello, como Raúl García de Haro, ¿no? Bueno, que nada más hay que verles dónde están ahora. Entonces esa apuesta yo creo que es muy positiva. Es cierto que si Chema llega a Elche, al Martínez Valero, es un salto importante porque el Elche es un equipo que ha atacado durante años primera división y no es tan fácil, con una afición muy grande y muy exigente. No es lo mismo que Miranda, ¿no? Pero yo creo que su trabajo habla por él y sus apuestas también hablan por él, y bueno, yo creo que podría ser un
director deportivo que le vendía muy bien al Elche, pero luego, como todos, le tienen que dejar trabajar y al final tampoco vamos a ser mentirosos, ¿no? Aquí el fútbol se valora por los resultados, es triste, pero es así, y todo dependerá de que entre la pelota o no entre la pelota. Sí, yo te quería poner en contexto, Sergio, principalmente porque ahora mismo en Elche hay una propiedad, Christian Bragarnik, una propiedad argentina, que si algo se le puede achacar en los últimos años es que los directores deportivos, el que hemos tenido aquí en Elche, Sergio Mantecón, no han tenido a lo mejor la individualidad o han podido elegir realmente qué fichajes hacer. Es decir, eran directores deportivos, una secretaría deportiva en la que teníamos varias personas, en este caso 3 en el último año, se daban perfiles y ya era la propiedad el que elegía, ¿no? Realmente el que decía, según los parámetros económicos que se permitían por parte de la propiedad, si ese jugador iba a terminar llegando a Elche. ¿Tú crees que el director deportivo, que Chema Aragón, se va a adaptar a ese estilo, a ese formato que se está llevando a cabo aquí en Elche? Mira, lo primero que explicar es que cada club toma las decisiones deportivas de forma muy diferente, ¿no? Hay algunos clubes más presidencialistas, como a lo mejor puede ser el Elche en este caso, otros presidentes que se dedican más a otro tipo de asuntos, ¿no? Institucionales, en toda la dirección deportiva, igual que hay directores deportivos que confían mucho para hacer la plantilla con el entrenador, otros que quizá no, porque yo por ejemplo también soy director deportivo titulado y muchas veces hago una pregunta, ¿no? ¿Tú confías en el entrenador para hacer la plantilla? Tú como director deportivo me querías el casco para hacer el 11 inicial, ¿no? Pues es una pregunta que hago. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que Chema es un hombre que tiene las ideas claras, que puede explicarlas y que si en algún momento llega a Elche, evidentemente él hará partícipe también al presidente, no de la toma de decisiones, pero sí de que esté muy atento y de explicarle por qué va a dar cada paso a la hora de contratar un jugador, ¿no? Pero al final yo creo que esto del fútbol es como todo, ¿no? Al final la última decisión siempre la tiene que tomar el presidente, pero yo, si fuese presidente de un equipo, tendría claro que si contrato un director deportivo es para que él asuma ese tipo de situaciones, que para ello siempre es la persona más preparada, porque si yo como presidente sé más de fútbol que nadie, no estoy diciendo que sea el caso del Elche, estoy explicando la situación, no necesitaría gente trabajando en la dirección deportiva. Hola, muy buenas. Mira, yo soy Vicente. Quería hacerte una pregunta, ¿vale? Que me da mucha curiosidad acerca de Chema. Y quería preguntarte acerca de los fichajes que realiza, si normalmente son jugadores con proyección o también tiene una cartera de jugadores ya contrastados. Sí. Y además Chema ha firmado jugadores contrastados, a veces sin que fuesen a ser jugadores principales en el 11 titular, pero sí jugadores muy importantes a nivel de vestuario. Eso también es importante y él también lo mide. Chema, a mí, ya te digo, creo que a la hora de hacer un equipo es un director deportivo muy completo y que entiende muy bien no solo lo que es el juego, lo que pasa dentro del terreno de juego, sino durante la semana de entrenamiento. Él le da mucha importancia, como siempre digo, a jugadores jóvenes, y repito lo de jóvenes, porque físicamente le gusta que se apriete mucho durante la semana, que el entrenador pueda tener un ritmo alto de trabajo. Y también entiende que hay jugadores veteranos que aguantan bien ese ritmo de trabajo y pueden ser muy importantes, pero también hay otro círculo de jugadores que a lo mejor no son titularísimos, si podemos decirlo así, pero que realizan una función muy importante en el vestuario, y así le ha ido bien también a Chema, por ejemplo, en Miranda, ¿no? Ha tenido jugadores veteranos que a lo mejor no han sido muy importantes en cuanto a minutaje a final de temporada, pero han sido muy importantes en el entorno del vestuario. Yo creo que eso también es importante, son intangibles que a veces no se miden y no se conocen y no se ven, pero son importantes en el día a día del vestuario, y yo creo que Chema también eso lo mira mucho. Pues mil gracias, Sergio Villardón, de Salamanca 24 Horas. Nos has hecho realmente un resumen de lo que es Chema Aragón, el próximo director deportivo, de manera provisional, por lo que estamos viendo, que tiene muchas papeletas para llegar a Elche. Muchísimas gracias por estos minutos, Sergio. Nada, muchas gracias a vosotros y ojalá que estéis pronto otra vez en la primera división. Nada, un placer y mucha suerte también al Guijuelo siempre.
Pues hasta aquí las palabras de Sergio Villardón. Bueno, yo creo que nos han venido bien saber un poco sobre todo el bagaje que viene arrastrando Chema Aragón. Sabemos que han sido muchos años, si no recuerdo mal, 6, desde 2017 hasta 2023, los que ha estado en la propiedad rojilla, en este caso en el Mirandés, pero es verdad que también había que conocer de dónde viene, y me ha gustado mucho dos cosas, sobre todo la forma de trabajar que tiene y la importancia en este caso del entrenador para él. Es decir, si el Elche está marcando plazos de primero un director deportivo y luego un entrenador, aquí ganan muchas papeletas, Chema, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, creo que es muy importante lo que ha dicho de tener jugadores contrastados, porque al final Elche, no, con todo el respeto del mundo, no es Miranda, que seguramente el presupuesto es más bajo. No, sí. Y creo que al final aquí vas a tener una plaza un poquito más grande que torear, y el hecho de traer solo a jugadores con proyección creo que es un riesgo, puede ser un acierto también, pero al final de jugársela yo lo veo bien también, aquí, sinceramente, porque suelen ser jugadores que él ya ha visto. Si lo trae aquí es por algo y porque ve una proyección, precisamente. Y luego el hecho de también traer jugadores contrastados, como él dice, que hagan vestuario, para mí es un acierto totalmente, pero sí que es verdad que tienes que traer también un valor seguro, por así decirlo. No en todas las líneas, evidentemente, porque yo soy mucho de la forma de pensar de este hombre, pero sí que es verdad que tienes que tener un pelín más de acierto en el que has tenido en Miranda, sí, por la exigencia que hay aquí. Y yo creo que al final el Mirandés es un club mucho más formador de futbolistas, ¿no? Que es un poco el paso intermedio entre quizá una cantera de un gran club, como es el caso de muchos de los delanteros que han tenido durante los últimos años, un paso intermedio para ver si es válido o no para el fútbol profesional, y ya para formar la plantilla de la siguiente temporada. Y yo creo que eso en el Elche al final no se lo puede permitir, ¿no? Quizá arriesgar a hacer una apuesta de futbolista, porque si te sale mal, las consecuencias son mucho más graves en el Elche que en el Mirandés, porque luchan por objetivos muy distintos. Sí, es que sobre todo los jugadores, ahora mismo no los tengo anotados, pero hay una larga lista, entre ellos yo creo que el de más valor de mercado que ha adoptado finalmente es Nicolas Jackson, que ahora mismo está en el Chelsea con un valor de 35 millones, incluso Vivian, que se lo quitó al Elche Club de Fútbol cuando el Elche en 2021 intentó hacerse con el fichaje. Riquelme. Carlos Martín ahora, Carlos más Martín, reciente, pero sí que es verdad que ya no es de él, porque es este último año que él no ha estado, pero es que para mí hay un hecho, y es que el Real Oviedo el año pasado estuvo a punto de pagar la cláusula de 1 millón de euros por Chema Aragón. Es decir, pagar 1 millón de euros por un director deportivo, por una cláusula que tenía el Mirandés, que fueron listos los rojillos en este caso, pero es que estamos hablando de un valor que ya le dio el Real Oviedo y que el Elche no puede dejar escapar en este caso. Es verdad que no sabemos, los demás directores deportivos sabemos que ha estado echándole el ojo, entrevistando a varios, y también que al final el requisito marcado de los parámetros económicos, de que la última decisión pasa por el director general y por Christian Bragarnik, entiendo que eso también tiene mucho que ver. Yo simplemente comentar una cosa, y ya os dejo, que seguro que tenéis algo más que decirme, en el caso del director deportivo de Chema Aragón, que yo creo que hay algo muy importante en este asunto, y es que el estilo que tiene él, sobre todo con las cesiones, puede estar muy bien adaptado con el estilo de Christian Bragarnik. Cesiones, en este caso, Christian siempre intenta meter esa opción de compra, que a lo mejor si te pones a mirar jugadores del Atlético de Madrid, de los Osasuna, de la Real, del Atlético, es más difícil meterle la opción de compra, pero hay muchos jugadores interesantes en los que el Elche se puede aprovechar tanto de la mirada de Chema Aragón, en este caso en el mercado español, como puede ser la mirada de Christian Bragarnik en el mercado latinoamericano. Así que el Elche con Chema Aragón, en mi opinión, tendría mucho que ganar. Yo creo que además el Elche acertaría por la forma de pensar de Bragarnik, que tienen formas de pensar muy similares. Jugadores con proyección para que en un futuro se puedan revalorizar y poder o vendértelos o quedarlos. Entonces, creo que para el Elche es algo que va a ser muy bueno, porque es la forma de pensar que tiene el club ahora mismo. O sea, un director deportivo así, creo que es lo que más concuerda ahora mismo con el Elche, con la situación que tiene. Bueno, pues hemos estado hablando un poco del director deportivo. Yo creo que ha sido un paréntesis, ¿no?, de todo lo que sucedió en esa rueda de prensa de Christian Bragarnik. Vamos a seguir ahora, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa para continuar hablando de esa rueda de prensa.
Seguimos aquí en The Post Radio, en la radio UMH, hablando sobre esa rueda de prensa de Christian Bragarnik y qué conclusiones sacamos. Hemos hecho este pequeño paréntesis hablando sobre el director deportivo, sobre Chema Aragón, que tiene, bueno, por lo menos tiene bastantes papeletas compradas para poder ser el próximo responsable de la Secretaría Deportiva del Elche Club de Fútbol, sabiendo evidentemente los requisitos marcados por la propiedad, pero tiene muy buena pinta, o por lo menos esa es mi opinión. Vamos a seguir hablando sobre todo por el entrenador. Esto es verdad que lo vamos a aparcar un poco porque en este caso Christian Bragarnik lo dejó bien claro: director deportivo, entrenador, y ya empezar a planificar deportivamente los jugadores y las estrategias que se van a llevar a cabo. Pero a partir de ahí sé que hay algo que quieres, que hemos estado hablando hace un momento, Vicente, que era esa pregunta además que le hacía yo y que le preguntaba: ¿qué modelo va a seguir el Elche? La de apostar realmente por, bueno, pues por un proyecto de jugadores ya contrastados en el equipo, es decir, Nico Castro, Nico Fernández, incluso Aleix Febas y una larga lista que hemos tenido que han destacado durante toda la competición, o realmente decir, bueno, prefiero primar lo económico y ya tendré momento pues de seguir mirando gente que a lo mejor aún no ha tenido ese momento deportivo óptimo para poder estar en un gran equipo, pero me lo traigo, vuelven a destacar y seguimos, ¿no?, esa especie de guión que no tiene final. Yo creo que aquí tiene que haber una conexión entre el director deportivo y el entrenador, aparte de lo económico. Al final el jugador va a estar aquí si quiere estar. O sea, un jugador tienes que tenerlo enchufado. Si se quiere quedar Nico Castro y no va a estar contento, al final no va a rendir lo que el jugador debería rendir. Entonces, creo que también fue muy coherente con eso, que si viene una oferta buena, una oferta que está muy bien para el club, yo soy propenso a que, bueno, que lo puede vender, claro que sí. Pero como bien ha dicho este año, que va a tener un plan B, que va a tener ya un recambio a ese jugador que se va. Y bueno, pues al final es verdad que nadie es intransferible, pero si ya tienes un pilar bueno, una buena estructura en el club, si la pueden mantener y esos jugadores creen en el proyecto, genial. Yo creo que eso es lo más importante, que este año se haga un proyecto bueno para los jugadores que hay en el club, porque eso va a ser muy importante para los jugadores que quieran venir. Al final, todo un jugador que quiere conseguir el ascenso, vas a un proyecto en un club que no sabe por dónde va a tirar, que puede subir, que no puede subir, pues va a generar muchas dudas a que alguien venga y diga, mira, este es el Elche, tiene un proyecto para subir, tiene jugadores importantes para subir. Hay jugadores que los han querido equipos de primera y se han quedado, y al final verás ahí una seriedad dentro del club. Aparte, tienes un entrenador serio, tienes un director deportivo serio, y hemos conformado un equipo, una plantilla seria para subir. Luego, que pueda subir o no, eso ya el fútbol lo decidirá, pero por lo menos que tengan los mimbres necesarios. Y que yo creo que también, si algo no se le puede achacar a Bragarnik, es que fue una persona muy sincera, porque fue de cara, analizó punto por punto todas las cosas o todos los aspectos en los que, bueno, podían haber dudas respecto a la anterior temporada o ya de cara a la siguiente. Pero sobre todo lo más destacable yo creo que fue lo honesto que fue a la hora de reconocer que no se hicieron bien las cosas el año pasado a nivel de mercado, y no había ese, bueno, trabajo anticipador, ¿no? De si vienen a por Lucas Boyé, cuál va a ser su recambio, qué opciones tenemos en el mercado para reemplazar a un futbolista tan importante para nosotros. Y bueno, también es positivo al conocer que el club sí que lo quiere hacer de cara a este mercado, ya que pues pueden producirse situaciones semejantes con los propios Nicos, ¿no?, que lo mencionaba él ayer también. Sí, además, como decía lo de los Nicos, le preguntaba a un compañero qué mensaje le mandaría, si dice: lo primero, que el Elche le ha dado la oportunidad de que ahora hayan otros equipos, seguramente con un mayor estatus, un mayor nivel económico y deportivo, una mejor propuesta, lo que sea, pero es que primero ha sido el Elche el que te lo ha dado. Tienes contrato, yo creo que hay que ser agradecido en ese sentido, y eso fue muy sincero por parte de Christian Bragarnik. Un poco volviendo a ese tema, él dijo que el Elche iba a vender simplemente a un delantero, por lo menos esa era la intención. Finalmente vendías los tres que tenías, y realmente los reemplazos que traías, lo admitió Sergio León, no era el jugador que tenías que traerle a tu entrenador, en este caso, por el modelo de juego. Luego el entrenador, Sebastián Becasés, se ha salido bastante escaldado por esa situación, pero yo creo que ahí hay que reconocerlo, ¿no? Sergio León en ningún momento encajaba en el puzzle del Elche. Es un jugador con gol, es un jugador que yo creo que casi todos los entrenadores quieren tener en su banquillo, por lo menos, porque sabes que en un momento en el que el partido no se pone cómodo, puede enchufar las que tenga, hablando simplista, pero eso también hay que decirlo. Yo también quería reconocer lo que dijo Christian Bragarnik en el caso de Mourad. Mourad iba a ser el tercer delantero, ya desde un principio lo reconoció, que Mourad iba a entrar dentro de la dinámica del primer equipo, no iba a salir cedido, porque sí que sé que hubieron rumores al final del mercado, además con el Deportivo Eldense, si no lo recuerdo mal. Pero bueno, Mourad iba a ser el tercer delantero y lucha con ellos. ¿Qué conclusiones sacas de esto? Es decir, ¿cómo ha pasado de ser el tercero al primero?
Hombre, pues al final el propio peso de los fichajes de Rangnick le hizo ser el primer delantero. Al final traes a un jugador que no es del perfil del entrenador, y por mucho que Sergio León sea muy bueno, si el perfil del entrenador es un tío que te presione, un tío que corra mucho, al final si tienes a Sergio León lo tienes para lo que lo tienes. Sabes el perfil que tiene y sabes las características que tiene, y lo sabías antes de ficharlo. Entonces, claro, yo entiendo al final que Sergio León no fuera de la partida por la forma de ser de BKSS, y que al final pasara a ser el delantero titular. O sea, que lo entiendo perfectamente. Estábamos alabando su sinceridad. Yo creo que quizá se pasó un poco de roja diciendo que Mourad iba a ser el tercer delantero, teniendo en cuenta que va a ser propiedad del Elche durante los próximos años también. Pero yo creo que eso ya el propio jugador lo sabe, ¿eh? O sea, al final cuando el propio jugador se queda, le dices... Te quedas con este rol. Tú te quedas con este rol, pero eso pasa en todos los lados. O sea, tú vas a venir de portero y tu rol va a ser el rol de suplente. O tú vas a ser el cuarto central. Yo creo que eso al final ya lo sabe, entonces por eso lo ha dicho. Porque otra cosa es que dijeran, bueno, estamos entre dos que pueden ser titulares y tú vas a ser iba a ser el tercer delantero, y que el delantero no lo supiera. Pero yo creo que en este caso Mourad sí que sabía cuál iba a ser su función. Al final vienes de Burgos, que tampoco eras titular. Vienes aquí a un club que iba a estar aspirando a lo más alto, ibas a tener a delanteros muy buenos, y al final él también sabía esto. De puertas para adentro lo entiendo, pero quizá mandar ese mensaje al público no sé, yo creo que quizá no sea el más... Fíjate, Alejandro, Sebastián BKSS, recuerdo que además se le preguntaba en rueda de prensa por Mourad y él dijo, os lo voy a decir aquí porque ya se lo he dicho al jugador, una vez que lo sabe el jugador no me parece que sea erróneo contarlo, y decía que cuando él llegó estaba muy mal de peso, forma física horrenda, y fíjate el cambio que había pegado, porque aunque no tenga gol, aunque se le puedan echar muchas cosas en cara, físicamente el jugador ha pegado un cambio bestial, y yo creo que eso ha sido la recompensa de que esté hasta 2027, si no recuerdo mal, como lo ponía en la camiseta en ese partido frente al Albacete, qué felices éramos en ese momento, sí. Pero hasta 2027 que tenemos a Mourad. Yo hay alguna cita también que quiero destacar. Bueno, en todo momento estaba hablando sobre que él era el culpable, que no había hecho el equipo que quería, que era su culpa, pero hay una cita que me sorprendió, y es que dijo: hubo un momento que sentía que estaba muy cerca de la metodología que yo quiero implantar aquí en Elche. Principalmente yo creo que hablamos de esos 4 o 5 partidos, incluso ya no salir de esas 4 victorias consecutivas, sino esos 11 partidos que el Elche encajó un gol, 2 goles, ese único partido frente a la Morevieta, que eso fue por la falta de delanteros, que no entraba el gol, y el Elche tuvo ese momento, pero... ¿cómo se queda con la metodología? Eso es súper importante para analizar el próximo año. El Elche quiere seguir con un entrenador continuista. Por eso tenemos las opciones que tenemos en este caso, que de lo que se habla es de Sarabia con mayor fuerza, y Rubén Alves, que está ahí también, que también se han reunido con él, pero es verdad que ese efecto dominó que puede hacer con varios equipos, los puestos de promoción de ascenso, los playoffs, etcétera, puede hacer que Rubén Alves esté esperando un poco más. Entonces, ¿qué futuro tiene el Elche? El Elche va a seguir con el mismo guión en todos los partidos, por lo que parece. No, si la metodología es clara y la metodología gusta, y la metodología durante mucho tiempo esta temporada ha funcionado. Y ya se ve en la cantera. Sí, la cantera trabaja igual que el primer equipo, desde hace ya muchos años. De hecho, incluso diría que la cantera empezó a trabajar antes que el primer equipo esta metodología. Lo que sí que es verdad que este año no se ha sostenido por la estructura que había. Al final tenías 14 jugadores, 15 jugadores del primer equipo, no incluyo el filial, 14, 15 jugadores que eran los que estaban llevando a cargo este equipo. Dejaste de lado de contar con muchos jugadores, y por eso la estructura no se sostuvo, pero cuando esos jugadores estaban bien o había una buena dinámica, se vieron los resultados. O sea, tácticamente el Elche dominaba, se disfrutaba mucho con esa metodología, por eso va a seguir, por supuesto, y lo veo muy bien. No, yo ahí también coincido. Yo creo que al final es lo que él dice, que la gente se sienta orgullosa de que tiene una filosofía propia, una identidad, ¿no? Vas a ver al Elche y sabes que vas a ver esto. Total. Es verdad que todo esto tiene que ir acompañado con resultados, porque en un momento de la temporada hemos disfrutado mucho con el equipo de Sebastián BKSS, pero eso ya no hay que recordarlo. Se puede poner en contexto y se puede explicar y se puede analizar qué es lo que se hizo bien para volver a hacerlo, pero... el Elche Club de Fútbol quedó 11º, y eso es lo que lo marca todo, y es la realidad. De ese guión no se puede salir nadie. Bueno, vamos a seguir un poco más con esta rueda de prensa. Hablaba de la ciudad deportiva, que la verdad es que ahí también había muchas dudas despejadas, que despejó el propietario. Hablaba de que estaba en marcha, la mayoría de informes autorizados. Fíjate, Joaquín Buitrago, como lo decía, y me hizo gracia, que dijo, el del medio ambiente al final lo que me han dicho es que cuando esté todos los informes hechos, pues se lo dices, y como que no te van a poner una pega por uno. Entonces,
también iba a ser autorizado. Bueno, un poco el comentario un poco raro, ¿no? En esta ocasión. A mí también me gustó mucho en lo que dijo sobre la cantera, que en este caso fue Pedro Chinoca, director general. En este caso reconoció el buen trabajo que había hecho Rafa. Y yo creo que eso hay que hacerlo, hay que decirlo, porque al final la cantera, ahora vemos ese logro del ascenso del ilicitano con todos los récords que ha batido, pero hay que poner en contexto que esto es mérito de Rafa, entre otros. La cantera es, a día de hoy, lo que es por la metodología que trajo Rafa, no hay ninguna duda. Que él trajo aquí una metodología revolucionaria. Y él lo dijo, que su metodología iba a empezar a funcionar a los 7, 8 años. Yo creo que dijo que sobre el 2028, 2029, cuando cada año ibas a ver a 2, 3 jugadores del filial en el primer equipo. Para mí es súper importante que la cantera esté en el primer equipo. En primer lugar, porque es el reconocimiento a un buen trabajo de la cantera y porque al final es dinero que te estás ahorrando en fichajes. Y al final esos jugadores ya los conoces desde hace muchos años, tienen muchos informes, tienen muchos vídeos y ha pasado por todas las estructuras, todas las categorías del club. Entonces es muy importante y sí, para mí sin duda que la cabeza visible de este proyecto es Rafa, seguido ahora de Rubens y de Jaime, que las están llevando, lo están llevando haciendo un trabajazo haciendo importante, y vamos a ver el año que viene. Es verdad que los presupuestos no van a ser los mismos que a lo mejor los esperados en un posible ascenso. No es lo mismo estar en primera que en segunda, no es lo mismo, bien lo dijo Bragarni, recibir 45 millones en primera a recibir, no sé si eran 8 o 12 los derechos televisivos en segunda división, para quien a veces duda de decir a este propietario le interesa estar en segunda para traerse a los jugadores de Argentina. No. Pero te quiero decir, te quiero añadir una cosa a la cantera que tenemos ahora que no teníamos antes, que es que ahora sí que está contando con la cantera. Ahora tú ves a Rodrigo, ves a John, ves a más jugadores que están subiendo, y eso también es un incentivo para los jugadores que puedan venir. Tú ahora cuando fiches a alguien le dices, mira, estos jugadores están entrenando con el primer equipo. Además, has tenido estos que han debutado con el primer equipo. Eso antes no lo podías decir. Y sobre todo, que ya no solo que debuten, sino que se quedan, que eso es súper importante. Entonces, ahí van a tener una baza buena el Elche, aparte de que ha subido de categoría. Sí, apuestas por ellos, empieza a ser atractivo. Yo me acuerdo de una entrevista que hacíamos Alejandro y yo a Santiago Gambín. Todo el mundo tiene que conocer quién es Santiago Gambín. Y él lo decía, cuando el Elche Club de Fútbol subió a primera, hace años, en la década de los 60, que fue cuando coincidió con el Ilicitano en segunda división, pocos equipos han tenido a su filial en la segunda categoría del fútbol español, él lo decía, la gente venía aquí, la gente quería venir a Elche porque veía un modelo, veía una gestión envidiable en toda España, entonces venían aquí. Eso también hizo crecer mucho a la ciudad en este caso. He metido este paréntesis de historia, pero para explicar que ahora, cuando tú ves que el Ilicitano ha subido a segunda ref, tú ves que hay 4 jugadores que han debutado de tu cantera en segunda división, quitando a John, quitando a Mourad, es decir, esos 4 que han debutado después de tanto tiempo sin tener una buena cantera, como siempre ha sido la del Elche, volver a retornar, voy a decirlo así, pues al fútbol profesional. En el mundo de las canteras, pues eso hace mucho, y eso el Elche lo va a ir notando próximamente, y como tú mismo lo dijiste, es el modelo, la metodología no es para presente, a largo plazo. Es para el largo plazo, y es lo más importante. Habían 2 cosas más que quería comentar. En este caso fue lo del entrenador de porteros y César Quesada. No quiso barrer para adentro, yo creo que lo quiso explicar más o menos, pero sin entrar en detalles que al final pues poco a poco se van contando. Bueno, pues la opinión es así, la opinión pública. Y el entrenador de porteros lo explicaba, ¿no? Que tenía un malestar con el entrenador. También explotó todo en ese partido frente al Racing de Santander, y en este caso lo dijo, que casi se acabó con sanción y multa, y posiblemente, a mí me dio esa sensación que dijo que parte de que no estuviese este próximo año con el Elche Club de Fútbol tiene que ver con lo que sucedió, ¿no? Ese mal ambiente que a lo mejor parece que había generado dentro de la plantilla. Y en el caso de César Quesada, pues habló de lo profesional que es, de que va a ser muy difícil conseguir un recambio a la altura de César Quesada, pero que ya notaba que había un desgaste, ¿no? en su posición. Es verdad que había tenido un paréntesis él también, incluso había ya coincidido con Cristian Bragani previamente, pero al final son muchos años dedicados al Elche Club de Fútbol, y que ese puesto pues lo veía ya desgastado, problemas también con licencias entre profesionales suyos, así que también se decidió destituir en este caso a César Quesada y al entrenador de porteros, a Miguel Escalona. Habló también muy bien de Sergio Mantecón. ¿Te quieres quedar con algo de eso? Porque mira, lo alabó mucho. Yo creo que respecto a lo que decías antes de Escalona y del médico,
y de BKSS, yo creo que son situaciones que se pueden dar. Si nadie te dice que no se pueda dar, que tú te cabres con el entrenador de porteros o que no te cabres con quien tú quieras, al final son momentos de calentón, esa gente es muy visceral, entonces entiendo que el fútbol lo entienda de otra forma. El problema viene después. Después a la rueda de prensa, pide perdón, queda bien, tener una conversación o una charla con esa persona y llegáis a un acuerdo, porque al final tenéis que ser profesionales que remáis en la misma dirección. Y creo que eso es lo que no y lo dijo, no pasó. Claro, eso es. De cara a la galería es un problema, ¿no? Porque al final yo creo que además fue una imagen que tampoco cogió tantísimo revuelo a nivel nacional con lo que podría haber cogido. Porque segunda división. Ya, sí, pero por ejemplo, la de... Es verdad que no es tan impactante, pero en la que casi se metió dentro del campo frente al Eibar, justo esa sí que pilló mucho más revuelo. Y yo creo que esta, en cuanto a repercusión nacional, no fue de tal calado. O el empujón a Juan Iñoles también, el no saludar a muchos, a los técnicos. Al final es una imagen que te creas tú, es que te la has creado tú. O sea, es la imagen de BKSS, pero era la imagen del Elche también. Al Elche, por eso es. Y creo que si una cosa falló Bragarnik ahí es en no poner un límite. Creo que le dio demasiada libertad. Sí, lo deportivo, el Elche parecía que iba sobre ruedas y poco a poco veíamos un desgaste a nivel profesional y a nivel de banquillo, de vestuario, que eso ha podido perfectamente manchar ese final de segunda división. Pues vamos a ir terminando ya este programa aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Dejaba también claro lo de Antonio Barragán, que quería mencionarlo, que están un poco a la espera, ¿no?, del director deportivo que venga, si viene acompañado, si no, si le interesa la figura de Barragán. Bueno, pues un poco ahí. También mencionaba que Carlos Cler estaba en negociaciones, eso es muy positivo para todos. Próximamente ya lo iremos comentando un poco la situación de Carlos, de cómo empiezan las conversaciones con Cristian Bragarnik, qué proyecto deportivo tiene el Elche, que va a tener mucho que ver con que Carlos Cler se quiera quedar aquí, más que lo económico, fíjate. Sí. Evidentemente los números son importantes para los jugadores, para los profesionales en este mundo, pero lo deportivo... ¿Dónde se ve Carlos Cler dentro de un año? Si en primera o otra vez en segunda, pues hará mucha fuerza. Bueno, pues vamos a ir dejándolo. ¿Alguna conclusión final con la que quedarnos antes de cerrar este episodio? ¿O realmente te vas satisfecho? Yo estoy contento con la rueda de prensa de ayer, sinceramente, pero sí que es verdad que es lo que yo digo. Una cosa es la palabra y otra cosa es el hecho. Entonces ahora bien, ya has sentado unas bases, ahora tienes que cumplirlas. Si empiezas a cumplirlas y los tramos que tú has dicho, yo no tengo ningún problema. Otra cosa es que ya tu palabra está ahí. Si tú no cumples, ya eso lo has dejado ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con Vicente. Creo que a nivel comunicación es un 10 para Bragarnik, porque es verdad que habló largo y tendido, quizá se repitió mucho en según qué cosas, pero yo creo que dio todas las explicaciones necesarias, dejó todo bastante claro y respondió a todas las preguntas, que yo creo era una de las cosas que tenía dudas, si alguna iba a tratar de esquivarla. No pues contestó absolutamente todo y creo que fue bastante claro, conciso no, pero fue claro y directo, y fue al grano. Yo me quedo con las mismas palabras, más o menos. Os voy a copiar, os voy a suscribir todo, porque realmente Cristian Bragarnik estuvo de sobresaliente. Luego hay que demostrarlo con hechos, como bien decía la grada de animación en esa reunión previa, como se acaba el comunicado. Y es que hay que demostrarlo con hechos. Mucha palabra, pero hay que empezar a sacar ya resultados y sobre todo que se vea, que se palpe, que lo podamos notar. Porque el Elche tiene un proyecto de club, tenemos una futura ciudad deportiva, que eso va a hacer que la cantera reviente ya a lo bueno. Vas a tener una reforma del estadio, que sí, que entiendo que el CVC tiene mucho que ver, que hay que utilizarlo, pero también se va a poner dinero por parte del club, de la caja, como bien dijo. El Elche está saneado, ahora hay que realmente exigir en lo deportivo y empezar a ver que este equipo necesita volver a primera división, porque la ciudad, la afición lo necesita, porque se lo merece. Sí. En este caso, bueno, pues un placer haber estado por aquí. Alejandro, un placer por tu parte. El placer es mío siempre. Siempre. Y Vicente, bueno, pues imagínate tenerte aquí, un placer también para mí. Lo dicho, cuando quieras podemos volver. Pues el placer es nuestro. Eso seguro, como tiene que volver el Elche Club de Fútbol, la primera división, y todo empieza por planificar bien este verano.